días. Nuevamente vamos a empezar entonces. Mi nombre es Laurín Montes, soy especialista de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo y hoy estaré moderando esta sesión virtual. Antes de iniciar, dos avisos logísticos chiquitos. Primero, la mayor parte del evento se realizará en español, pero también tendremos algunas intervenciones en inglés. Y para esto tenemos interpretación simultánea que la pueden activar en el icono que aparece en el recuadro inferior izquierdo. Aprovecho para agradecer el excelente trabajo de los intérpretes de Cosmo Translation que nos han venido acompañando a lo largo de los 4 eventos de esta semana. Y por supuesto agradecer también a Imer Grant del equipo de ITF que nos ha apoyado con toda la logística virtual. El segundo aviso logístico es que les pedimos que por favor vayan dejando sus preguntas en la pestañita que les aparece abajo también de preguntas y respuestas y las vamos a ir atendiendo a lo largo del panel de discusión. Welcome to the last webinar on decarbonization of urban. Bienvenidos al último webinar de decarbonización en transporte urbano. Soy Laurín Montes, soy experta en transporte de la División de Transporte del BID. Voy a moderar esta sesión. Antes de comenzar, quiero que sepan que la mayor parte de la sesión va a ser en español, pero vamos a tener también participación en inglés, así que pueden activar la interpretación en la esquina inferior derecha de la plataforma. Aprovecho esta oportunidad para agradecer el trabajo excelente de las intérpretes de Cosmo Translation que nos han ayudado durante este seminario de 4 días, y también quiero agradecer al equipo de ITF e Inner Grant que nos ayudó con toda la logística. Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Estamos muy contentos de estar participando hoy acá con ustedes, donde estaremos presentando los resultados de 2 análisis realizados para Buenos Aires y que tienen como objetivo principal apoyar los esfuerzos de planificación de sistemas de transporte bajos en carbono. Este evento va a estar dividido en 3 partes principales. Primero vamos a tener algunos mensajes de apertura por parte de representantes del BID y de la Secretaría de Movilidad de Buenos Aires. Posteriormente, el equipo de ITF hará una presentación sobre los desafíos de transporte de Buenos Aires desde una perspectiva de descarbonización y también nos mostrarán los resultados de los ejercicios de modelación de escenarios para la descarbonización, con mucho énfasis en estas políticas que son más efectivas para alcanzar esos objetivos. Al finalizar las presentaciones tendremos también un panel con representantes del sector público y de la academia justamente para discutir esos resultados. Con esto yo le pasaría la palabra a Néstor Roa, jefe de la División de Transporte del BID, que nos dará algunas palabras de apertura. Adelante, Néstor. Thank you very much, Laurín. Good morning, everyone. Gracias a todos, gracias Laurín, buenas tardes y buenos días a los colegas en Europa y en el resto del mundo. Buenas tardes, es un gusto estar acá en este viernes con nuestra cuarta y última sesión virtual. Quiero antes que nada saludar muy especialmente a Lucila Capelli, subsecretaria de Planificación de la Movilidad de Buenos Aires, a su equipo, el equipo de la Secretaría, al equipo, a las personas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos han acompañado en todo este proceso, a los colegas del Foro Internacional de Transporte, a los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo que nos acompañan y a los participantes de los diferentes sectores público y privado que están el día de hoy con nosotros. Como decía, es la cuarta y última sesión virtual de la Iniciativa Regional sobre Descarbonización del Transporte Urbano en América Latina. En esta ocasión, la sesión se va a centrar en resultados específicos de la ciudad de Buenos Aires. Como hemos mencionado a lo largo de los eventos anteriores que hemos tenido en esta semana, la iniciativa es el resultado de una cooperación técnica del BID en su modalidad de bien público regional y está enmarcada de manera más amplia en el programa Decarbonizing Transport del Foro Internacional de Transporte. Y este programa promueve una movilidad urbana neutra en cuanto a emisiones de carbono a fin de mitigar los efectos del cambio climático. Como jefe de la División de Transporte del BID, es para mí un gran gusto que podamos compartir hoy el resultado de un trabajo de más de 3 años, donde se analizaron las políticas y tendencias en la ciudad y mucha información de transporte y de la ciudad en general.
Y acá quiero aprovechar para resaltar el poder de los datos para la formulación de las políticas públicas. Todo el tiempo estamos escuchando que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI y que el análisis de esos datos vendría a ser como el equivalente al motor de combustión. Creo que no puedo estar más de acuerdo con esta comparación, con esta frase, y desde el banco estamos impulsando de manera muy activa todas aquellas iniciativas que se enfocan a adoptar de manera ágil este uso de los datos para tomar decisiones en el sector. Y ojalá, que es creo que la gran novedad y el mayor impacto que estamos viendo, es que esas decisiones se toman con información que tenemos en tiempo real, algo que realmente es un cambio de paradigma para todos los que llevamos ya muchos años trabajando en esta industria. En general, entiendo que las metodologías y bases de datos existentes a partir de las cuales se realizan los cálculos de emisiones del sector son por lo general heterogéneas y muy complejas. En este sentido, las herramientas desarrolladas en el marco de esta iniciativa tienen una riqueza de información impresionante. Encuestas de movilidad, redes de infraestructura, los GTFS de los servicios de transporte público, censos nacionales, proyecciones del PIB, solo para nombrar algunos ejemplos. Toda esta información se traduce en más de 50 variables técnicas, económicas o sociodemográficas que permiten simular el potencial aporte de diferentes políticas para la reducción de emisiones de CO2. Ayer en la presentación de resultados de Bogotá, yo comentaba que es muy difícil pensar en una reducción de emisiones del transporte urbano sin pensar en los vehículos particulares. Creo que ese es un tema fundamental también para el caso de Buenos Aires, como lo es para la mayoría de ciudades del mundo y de nuestra región. Los ejercicios de modelación realizados por el ITF nos indican que el transporte público debe ser y seguirá siendo el principal medio de transporte de la región de Buenos Aires y no se proyecta ningún cambio drástico en la participación modal. Sin embargo, ese 30% de viajes que actualmente se realizan en el vehículo privado, y entiendo que es más o menos 29% automóvil y 1% para motocicletas, y que el día de hoy posiciona a Buenos Aires dentro de una de las ciudades que tiene el reto de enfrentar una de las mayores congestiones vehiculares a nivel regional, nos obliga a repensar las políticas del sector. No hablamos entonces del desafío de descarbonización aislado del resto de externalidades positivas y negativas generadas por la actividad de transporte. Por el contrario, la transformación que demanda el sector y sus usuarios va más allá de reducir emisiones, sino que también incluye otras dimensiones económicas y sociales. Insistiendo un poco en el tema del auto particular, podríamos asumir que estos serán en su mayoría eléctricos en el mediano plazo, en el mediano y largo plazo, dado que, como estamos viendo todos en la prensa últimamente, la mayoría de fabricantes ya están comprometidos en esta tecnología y planean muchos de ellos no ofrecer vehículos a gasolina a partir del 2030. Sin embargo, muchos de los autos regulares que se venden hoy día seguirán circulando, 10, 15 o más años por lo menos, y serán un reto para descarbonizar el sector después del 2030. Tenemos economías en la región basadas en la manufactura de vehículos particulares en la hoy día vieja tecnología de combustión interna. ¿Qué va a pasar con las tecnologías de manufactura que se desplazan de otras partes del mundo y cómo evitamos de que terminen en esta región? Y esto es muy importante para Argentina, considerando que aproximadamente 3 de cada 10 autos son importados y tenemos también un desafío de equidad cuando pensamos en quiénes serán los early adopters de estas nuevas tecnologías de electromovilidad y quiénes se quedarán rezagados. Con eso retomo los mensajes del panel de alto nivel que tuvimos el día martes. Allí discutíamos las oportunidades, entre otras cosas, que nos deja la pandemia. Creo que tenemos una enorme oportunidad para implantar medidas más ambiciosas en nuestro sector y que la solución no viene solamente del lado de inversiones masivas en transporte público, que son necesarias y tenemos que mantenerlas, sino que demanda también medidas complementarias, innovadoras y urgentes para atender la demanda por el uso del auto particular y mitigar sus efectos negativos. Para eso es fundamental entender ex ante cuáles podrían ser los beneficios de esas
diferentes medidas para los desarrollos, para los objetivos de desarrollo como la reducción de emisiones. Aprovecho entonces para agradecer nuevamente a los equipos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuya participación fue fundamental para consolidar esta iniciativa, y por otro lado al equipo de ITF y BID por el esfuerzo invertido para materializar los productos que nos presentarán ahora. Finalmente, esperamos que esta iniciativa fortalezca los ejercicios de planificación de un sistema de transporte urbano bajo en carbono para Buenos Aires, y de esa manera contribuir más eficientemente a las metas globales de reducción de gases de efecto invernadero. Desde el banco reafirmamos nuestro compromiso para trabajar de la mano con ustedes y mantener vivos no solo los modelos, sino la plataforma de transferencia de conocimiento que hemos venido construyendo juntos. El banco tiene el honor de ser un socio estratégico en los proyectos de movilidad de la ciudad, incluyendo, por ejemplo, el apoyo al ferrocarril del Roca, y esperamos que estas discusiones contribuyan a consolidar la cooperación con los bancos multilaterales u otros organismos internacionales que trabajen en temas de transporte y cambio climático. Con eso te devuelvo la palabra, Laurín, y de nuevo muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Néstor. Le pasaría ahora la palabra a Lucila Capelli, subsecretaria de la Planificación de Movilidad, que también nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Lucila. Gracias, Laurín, Néstor. Voy a ser breve, así le doy paso a Dimitrios para la presentación de los resultados, y después tenemos a invitados estelares para debatir los resultados y para reflexionar un poco. Primero, antes que nada, agradecerle al ITF y al BID por esta oportunidad de participar de este proyecto en conjunto con Bogotá y Ciudad de México, que son dos ciudades hermanas. No sé si no lo deben saber, pero durante la pandemia, lo fuimos siempre, pero durante la pandemia entre Bogotá y Ciudad de México se armó se cristalizó en un grupo de chat, pero se armó un intercambio diario de experiencias, porque somos ciudades con desafíos muy parecidos, con liderazgos que están muy interconectados, y la verdad que el intercambio de experiencias entre Bogotá y Ciudad de México, justamente de la región, por lo menos hoy en transporte, es asiduo. Entonces hacer este trabajo con ellos para nosotros es un honor y es muy importante. Este trabajo lo hicimos en base al Plan de Movilidad Limpia de la Ciudad de Buenos Aires a 2030 y el Plan de Acción de Cambio Climático a 2050, que estamos haciendo con C40, y que después Federico, que es de la Agencia de Protección Ambiental y del equipo de ambiente de la ciudad, les va a contar un poco más. Es un plan que se iba a presentar en Glasgow el año pasado y que se va a presentar probablemente este año a nivel gobierno de la ciudad. Si bien usamos ese framework para este trabajo, muchos de los datos, como dijo Néstor, son muy importantes, pero todavía en Argentina y en Buenos Aires tenemos algunos desafíos, tanto en darle continuidad a los datos como en hacerlos públicos y demás. Creo que hicimos un buen trabajo, igual con Dimitri y ese equipo, con los datos disponibles. Tenemos algunas facilidades como los datos SUBE, pero tenemos todavía encuestas de movilidad desactualizadas que tenemos que ir ajustando, pero creo que con los datos disponibles y sabiendo que tenemos que seguir trabajando en fortalecerlos, se llegó a un buen resultado. Y por mi parte, también agradecerle a Milagros Garros, que es la que coordinó todo este estudio por parte de la Secretaría de Transporte de la ciudad. Hizo un gran trabajo porque de vuelta la información muchas veces no está sistematizada, no está actualizada, y también lo va a explicar mejor Dimitrios, pero nosotros no nos circunscribimos solamente a la ciudad de Buenos Aires territorialmente, sino que incluimos ciertas partes del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, y eso requirió articulación con otros equipos nacionales y demás, y bueno, Milagro lo pudo sortear muy bien. Así que si les parece, para ir al grano, vamos con la presentación y después seguimos con los comentarios. Gracias. Muchas gracias, Lucila. I will pass the floor to Joshua. Le voy a dar entonces la palabra a Joshua y Dimitris. Joshua Paternina Blanco es un analista de políticas en ITF que trabaja dentro del marco de la iniciativa de descarbonización del transporte de ITF, y Dimitrios es un modelador de transporte y analista
de la política cuantitativa del ITF y ha sido el modelador líder de este proyecto. Tienen la palabra, Dimitri y Joshua. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a presentar, junto con mi colega Dimitrios, algunas informaciones súper importantes de este proyecto dentro del marco del proyecto de descarbonización de transporte para Buenos Aires. En primer lugar, voy a describir rápidamente el alcance de las actividades dentro del proyecto. En caso de que no hayan participado de la reunión del martes, se los voy a explicar un poco, pero también después voy a darles información sobre un informe de política que hicimos dentro del marco de este proyecto. Después Dimitrios va a presentar resultados principales de un marco de evaluación cuantitativa desarrollado para la región metropolitana de Buenos Aires. Brevemente, entre 2019 y 2021, ITF y los equipos de ITF y del BID armaron un equipo para trabajar en Buenos Aires para alcanzar las ambiciones y objetivos de descarbonización en 3 áreas principales. La primera área de trabajo buscaba evaluar las políticas actuales y los desafíos existentes. Por eso es que redactamos un informe de política, pero también buscábamos desarrollar y brindar una herramienta de evaluación de escenarios de transporte cuantitativa para informar a los formuladores de políticas respecto del plan y del impacto de las acciones de políticas futuras, planificadas y potenciales. Esto generó 3 herramientas de evaluación del transporte en CO2, un informe de escenarios y también, como mencionó Lucila antes, la idea de este proyecto era hacer una plataforma para el aprendizaje y un intercambio de experiencias entre las ciudades del proyecto. Antes de continuar, quisiera reiterar nuestro agradecimiento a todas las autoridades que participaron de este proyecto, tanto a nivel local, particularmente a nivel local, pero también nacional, porque sin la ayuda de ustedes, este proyecto no habría podido ser implementado. Así que muchísimas gracias. Antes de pasar al análisis de políticas, vamos a avisar qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la región metropolitana de Buenos Aires, el RMBA. Como pueden ver en el mapa, esta región metropolitana de Buenos Aires es una región de planificación más que administrativa e incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o CABA, la capital administrativa de Argentina, y también 40 municipalidades a su alrededor. Estamos hablando de un área de más de 15 millones de habitantes. Entonces, para el trabajo de modelado, sí hicimos un estudio de las lógicas regionales, y para el trabajo de políticas nos enfocamos más que nada en CABA. Brevemente, una descripción de las actividades de los transportes de pasajeros dentro de la región. Como en otras ciudades que vimos en los días anteriores, la mayoría de los viajes en la región metropolitana se hacen en medios sustentables. En este caso, más que nada con autobuses. Buenos Aires es una de las ciudades que tiene una de las redes de autobuses más grandes de la región. Estamos hablando de más o menos unos 8.000 kilómetros de rutas por autobuses. También hay potencial para utilizar otros modos de transporte como los ferrocarriles. Buenos Aires es una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de líneas de ferrocarriles en Latinoamérica, pero en este 5% que ven aquí en el gráfico, aumentar esto necesitará inversiones y en la situación económica actual es complicado, pero hay potencial para poder aumentar esta participación del ferrocarril a futuro. Las autoridades, especialmente a nivel ciudad, están promoviendo el uso de las bicicletas. Ven acá una participación del 3% de las bicicletas, que no es tan importante como la que vimos ayer de Bogotá, pero lo que sí es significativo es la inversión que se ha hecho para mejorar las ciclovías en la ciudad. En los últimos 10 años casi se multiplicaron por 10 las ciclovías en la ciudad, lo cual es notable. Pese a la importancia de esta movilidad sustentable, los vehículos particulares son una realidad y unos 20% de los viajes se hacen en autos particulares y emiten más del 2/3 del transporte de pasajeros en lo que es emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que entender que el transporte logístico y de carga es que la región metropolitana es el nodo principal de actividades de transporte de carga en toda Argentina. Lo que hace es que manipular o que manejar estas actividades de transporte de carga sea muy complejo. Por eso tenemos acá
3 puertos de contenedores los más importantes de Argentina. La región metropolitana también se conecta a las 6 autopistas principales de Argentina. Por eso es que el transporte vial es el modo más común de transporte de cargas que viene y sale de la región hacia el resto del país. Pese a que hay un gran potencial de cambiar a ferrocarriles y a el medio de transporte por mar, por la ubicación geográfica de la ciudad. Esto genera un problema también, la cantidad de vehículos pesados que hay en Cava y en Buenos Aires. Un 45% de todos los vehículos pesados de Argentina se encuentran en esta región. Esto también genera problemas de emisiones. Un 20% de las emisiones de las que hay en Cava vienen del transporte de carga y más del 40% supera las emisiones de 10 PM. Junto con esto, la logística se complejiza por una amplia gama de instalaciones, como pueden ver en este mapa. Tenemos unos 40 parques industriales en la región metropolitana por fuera de la ciudad de Cava, y esto tiene un tema logístico importante, particularmente porque la mayoría de ellos no se hacen en cooperación con las autoridades, lo que complica la operación. También vemos actores nuevos como los repartidores de comida por motocicleta que generan un problema importante. Ahora que hemos analizado algunas de las características principales, analicemos el marco de política. En la región metropolitana de Buenos Aires existe la combinación de un marco de política sólido a nivel nacional y uno también a nivel local. Esto genera un primer desafío para la descarbonización, es decir, traer más coordinación institucional entre las dos. A nivel gobierno nacional, el NDC de Argentina tiene planes sectoriales para lograr mejoras en el cambio climático en el país, especialmente el Plan de Transporte Nacional o el Plan de Acción para Transporte y Cambio Climático, que proponen medidas para lo que es transporte, logística y de carga. Hay ciertas cosas al alcance de la mano, mejorar eficiencia vehicular en el sector de logística y carga, pero esto se mezcla con otros planes a nivel ciudad, dentro del marco de lo que es el plan ambicioso que se mencionara anteriormente como lo que es el de movilidad. La ciudad ha desarrollado lo necesario para reducir en un 14% entre 2015 y 2035 las emisiones de carbón a través de distintas políticas que pueden verse en el gráfico de la diapo aquí proyectada. Como dije, va a ser requisito coordinar mejor las estrategias a nivel ciudad y a nivel nacional, pero también a nivel provincial. Y con este objetivo, con esta finalidad, mejor gobernanza de transporte a través de estrategias y acciones que pueden ser necesarias. Hay un marco de tal institución como por ejemplo la Autoridad de Transporte Metropolitano dentro de la Autoridad de Transporte. Aumentar las capacidades de estos organismos puede traer aparejado una mejora en lo que son las acciones para descarbonizar. Veamos los desafíos. Un segundo desafío sería mejorar la financiación para mejorar el acceso a las oportunidades. Como podemos ver posiblemente en este gráfico, existe un consentimiento, una preocupación. El uso de autos privados aumentan. Entre 2009 y 2019 hubo un aumento en la adopción, pero las motocicletas fueron multiplicadas en 2 veces y al mismo tiempo la adopción de transporte público disminuyó, lo cual es una preocupación. Está en parte vinculado al hecho de que el transporte público no ofrece acceso a lo que es algunas áreas de menores ingresos en el área metropolitana. Aumentar la disposición de transporte público, por supuesto, genera mejoras en cuanto a descarbonización en el transporte, pero también en cuanto a objetivos de equidad y de otras políticas. Entonces, mayores inversiones serían una forma de encarar el futuro. Sin embargo, en la situación económica actual, financiar definitivamente es un tema. Entonces, distintas inversiones y distintos marcos y cooperación con acciones privadas y actores privados con tal fin serán necesarios para poder traer aparejado un aumento en el transporte público dentro de la región.
Cuando hablamos de desafíos en el transporte, logística y de carga, también existe la necesidad de poder traer aparejada la cooperación con actores del sector privado para descarbonizar al sector. Ahora bien, yo mencioné que existe una situación compleja en la región metropolitana, no solamente por los nuevos jugadores, sino también por áreas desconocidas que no han sido desarrolladas por autoridades locales en lo que se refiere a cuestiones de logística, desarrollo de logística de la industria en la región. Se requieren más datos para profundizar el conocimiento de esto. Con este objetivo, la cooperación privada puede tanto ayudar a recabar más datos, pero a su vez también desarrolla planes pilotos para mejorar el manejo en el flujo de los autos o de los vehículos de logística y carga. Estos pilotos implementados en la ciudad pueden ayudar para promover programas para reemplazar los vehículos de logística y de carga, las flotas, y mejorar la eficiencia. Hay una cuarta área de mejora dentro de algunos de los pilotos que las ciudades han estado desarrollando. El hecho de que los actores más atomizados y los dueños de flotas más pequeñas no han sido representadas. Traerlos a bordo representa estos programas de política y los evidencia. Esto puede llegar a promover las políticas de decarbonización en un futuro. Obviamente, esto vamos a profundizarlo en el próximo informe de política, pero mientras tanto le cedo la palabra a mi colega Dimitris. Muchísimas gracias. Joshua, buenas tardes o buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Vamos a pasar a ver los resultados que llegaron a partir de la modelización para este proyecto. Antes de zambullirnos en la profundidad, quiero mostrarles cuál es el sistema zonal que se va a utilizar para esta herramienta. El alcance cubre toda la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, son 32 zonas. De estas, 7 están en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, y el resto, el 25 restante, están en el área metropolitana. Esta zonificación fue acordada con las autoridades, esta cuestión catastral fue acordada con las autoridades de nivel ciudad y del AMBA. Esto se hizo con un intercambio que se tuvo con los talleres técnicos y con otras cuestiones más. Ahora bien, si nosotros profundizamos en los escenarios, fueron decididos en conjunto con las autoridades en algunas reuniones técnicas que llevamos a cabo en noviembre. Y definimos 2 escenarios. El primero es el de línea de base. Esto incluye planes y las ambiciones de la administración actual. Sin embargo, obviamente, el gobierno actual tiene mucho más control, entonces es el escenario con menos ambición, y esto considera cuál sería el impacto posible de la pandemia respecto de los planes futuros. Esto se muestra en la primera categoría que tengo acá, el desarrollo de infraestructura. Para este escenario hubo muy pocos desarrollos en transporte público, y esto se hizo con el objetivo de ver qué es lo que podía llegar a ocurrir si por cuestiones financieras o por otros obstáculos se bloqueara el desarrollo de cierta infraestructura. Sigue habiendo desarrollos por parte de inversores, lo que está al alcance de la mano, lo más fácil en cuanto a decarbonizar. Acá la lista que tenemos no es exhaustiva. El escenario en sí tiene más políticas y más información, pero esta es la parte más saliente. Cuando hablamos de las políticas de restricción son un elemento clave de este escenario. Entonces, las zonas de baja emisión y restricciones a los automóviles en partes de Cava están siendo implementadas y progresivamente se vuelven más estrictas en el periodo establecido. También el esquema de carga de congestión está establecido para el centro de la ciudad. Otra cuestión que acá no se menciona es el teletrabajo, el trabajo remoto. En este escenario, el trabajo remoto se supone que va a ocurrir, pero no en un gran nivel. Vamos a ver cómo se evoluciona todo esto en diapos futuros. Finalmente, pero no por ello menos importante, la electrificación de la flota, que va a jugar cualquier rol en todo esfuerzo de reducir las emisiones. En este modelo, el usuario, en este caso la ciudad de Buenos Aires, estableció estas ventas objetivo planificadas para 2050 con 0 emisiones, mitad híbrida y mitad eléctrica. Sin embargo, en el transporte público la ambición fue menos pretenciosa.
hubo ciertos vehículos eléctricos en la flota y algunos híbridos o de hidrógeno, pero la mayoría, la mitad, siguen dependiendo de combustible diésel para el plazo planteado. El escenario alternativo es el más ambicioso de los dos. Se desarrolla sobre la base de partida, es decir, incluye todo lo que contiene el escenario de línea de base. En líneas generales incluye nuevo desarrollo de infraestructura, tiene objetivos de electrificación más ambiciosos y las medidas incluidas las variables son más estrictas. En cuanto al desarrollo de infraestructura, parte del desarrollo de esquemas y plantas ocurren 3 líneas de metro nuevas, 3 nuevas líneas de ferrocarril. La infraestructura para los peatones se mejora no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en muchas de las municipalidades circundantes. Esto progresivamente. Las inversiones tempranas se hacen primero en la ciudad y luego de allí para afuera. En lo que respecta a las políticas de restricción, ya sea zonas de baja emisión, restricción de automóviles, disponibilidad de estacionamiento, se aplican a una amplia gama o zona de la ciudad de Buenos Aires y expandido para afuera. Las políticas de fijación de precio en general, congestión, costos de estacionamientos van al alza. Se utilizan para penalizar o para crear un desincentivo del uso de vehículos privados. El trabajo remoto, el teletrabajo es una parte, como dije, muy importante en este escenario, que está llegando a su potencial pleno, como lo identificara la ciudad en un estudio que hicieron. Cuando hablamos de la electrificación de la flota, es ambicioso el objetivo en el sentido de que para 2050 todos los vehículos nuevos que se vendan van a tener 0 emisión. Obviamente esto no implica que la flota entera tenga una emisión 0, porque habrá vehículos que resten de ediciones anteriores. Para el transporte público lo mismo se aplica, en donde la electrificación se inicia más rápido. Está el uso del biodiesel como un combustible de transición para la siguiente década y luego para 2050 la flota tiene que estar completamente electrificada. Veamos los resultados y acá volvemos al tema de la pregunta del teletrabajo a la que me refería anteriormente. Buenos Aires, de hecho, en este escenario puede retener el crecimiento de los viajes. Tenemos distintos escenarios, un crecimiento en el 20%, pero en el alternativo, de hecho, la cantidad de viajes sigue siendo la misma durante el periodo estudiado. De hecho, queda por debajo de la línea de base. Esto ocurre porque la adopción masiva de teletrabajo, obviamente, no todo el mundo puede trabajar desde su casa, pero al mismo tiempo esto le permite a la gente permanecer o tener que viajar menos a la ciudad, permanecer más en su casa o usar modos alternativos. Vamos a ver el impacto de esto en la próxima diapo. En lo que se refiere al balance del modo, tiene que ver con la cantidad de viajes. El escenario de línea de base no tiene cambios significativos como cuestión de hecho en cuanto a lo que es motorizada, no motorizada, en cuanto a participación, mantiene lo mismo. Pero vemos una movida hacia los vehículos privados, sutil. El transporte público, tanto como los autos privados, ambos, como dijo el orador que me antecedió, son los medios más comunes para residentes de Cava, tanto como en la región metropolitana. En el escenario alternativo vemos un cambio. En este caso estamos viendo que en la política de carga y restricción tienen un impacto sobre el uso de autos. Vemos cómo la participación se reduce y las políticas que favorecen el ciclismo, tales como, por ejemplo, la mejora de la infraestructura, de ciclovías, la expansión, tiene un impacto con una participación de una duplicación de los viajes por bicicleta, tanto dentro de Cava o en la periferia de Cava. Ahora, el desarrollo del transporte público tiene un impacto, porque si nosotros vemos, hay una caída pequeña en el uso en el medio del periodo del estudio, pero cuando estos desarrollos entran a jugar, vemos que cambia el modo, la participación y demás, o sea que al final del periodo retornan al mismo periodo, al mismo nivel que tenemos ahora, hoy, o al menos en la base. El modelo tiene múltiples zonas. Vemos acá que lo que es las participaciones de los modos pueden cambiar en las distintas zonas y en las mediciones aplicadas. La ambición de la medida tiene un impacto. Podemos ver que en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, en donde las medidas de restricción
son implementadas en ambos escenarios, en uno y en otro, a distinto nivel, por supuesto, pero vemos un crecimiento del uso de modos sostenibles. Y para esto me refiero, o con esto me refiero a transporte público, a pie o en bicicleta. En el escenario alternativo, cuando estas medidas se ponen en la totalidad de Cava y algunas regiones circundantes, vemos que hay un cambio, un viraje mucho más grande hacia estas modalidades. Sigue habiendo ciertas zonas, especialmente en las áreas circundantes de las áreas metropolitanas, que se benefician menos. Pero aún así podemos ver cómo es que Cava lleva al resto del área metropolitana con ella, porque es el destino o el origen de muchos de los viajes que se hacen. Cuando hablamos las actividades en cuanto a los viajes, de alguna manera estamos cortando un elemento muy importante que es la distancia del viaje. Evaluar la actividad por kilómetro de pasajero muestra el impacto, el verdadero impacto del transporte público y los autos privados en Buenos Aires. En 2015, acá hay un error, donde dice 2018, el transporte público atiende a 2 de 3 kilómetros pasajero, mientras que el auto privado representa 1 en 4. En cuanto a los viajes no motorizados, bueno, son una muy poca participación. Recordemos que la región metropolitana es muy amplia como para recorrer a pie. Ahora, la actividad en el escenario baseline va a disminuir, pero cuando hablamos del escenario alternativo, en donde la cantidad de viajes no crece, se reduce, y de hecho la cantidad de PKMs totales sigue siendo igual. Y esto, como fuera mencionado, esto es gracias al teletrabajo y a viajes más cortos que están siendo alentados por distintas políticas, como por ejemplo el desarrollo del uso de la tierra y el uso transitorio. En el transporte público, el modelo nos permite evaluar cómo la modalidad o cómo el viaje dentro del transporte público se evoluciona y en qué modo. No hay cambio en lo que es la línea de base porque no hay más desarrollo. Continúa entonces con las divisiones actuales, pero en el escenario alternativo, las nuevas líneas de ferrocarril y de metro se construyen y bueno, los viajes de ómnibus se cambian a estas modalidades. Ahora, cuando hablamos de emisiones de CO2, vemos que Buenos Aires tiene un cierto potencial. Sin embargo, este potencial está mucho más amplificado en el escenario alternativo. A corto plazo existe una cierta resistencia, aun cuando exista una reducción, una trayectoria a reducir las emisiones, hay una cierta resistencia a corto plazo, pero las medidas de implementar todo esto después de 2030 tienen un impacto también en la línea de base. Sin embargo, como dije, conforme se amplíen estas medidas en la alternativa, vemos una caída mucho más grande, lo cual que se amplifica mucho más por la composición de los stocks, de los vehículos. Lo vamos a ver ahora. El modelo permite generar una evaluación de los vehículos. En la base acá podemos ver que Buenos Aires tiene un mix de lo que es combustible y diésel. La mayoría son de combustible de nafta, pero básicamente en 2013 todos ellos pasaron así. En el escenario mixto, con el aumento de la demanda de los autos, la cantidad de autos requeridos para cubrir esta necesidad aumenta, pero la composición, de hecho, seguido a el objetivo de ventas cambió. Solo una cuarta parte de los vehículos son de combustión interna y el resto está dividido entre lo que es eléctricos, híbridos, híbridos eléctricos e hidrógeno. Cuando hablamos de la flota de transporte público en la línea de base, es un poquito lento la retirada del diésel, entonces cuando hablamos de los híbridos y los eléctricos se usan ya hacia el final del periodo del estudio. En el escenario alternativo, la demanda va baja y se separa un poco la curva de los autos privados. Tenemos una menor cantidad de autos que se requieren para cubrir esta demanda proyectada. Obviamente las ventas planteadas son ambiciosas. Vemos que 85% de los automóviles en el escenario de 2050 tienen o muy bajas emisiones o emisiones cero. Y como dije, en 2050 todos los vehículos nuevos tendrán emisión cero. Lo mismo se aplica para el transporte público que está completamente electrificado para 2050. Y con el uso de los biocombustibles,
Esto permite una reducción de las emisiones de CO2 a corto plazo. Si hablamos de las emisiones acumuladas, el escenario alternativo tiene mucho menor total. Los totales son mucho más bajos. Quiero cerrar con conclusiones y recomendaciones de políticas a partir de este análisis. El primer punto que quiero destacar tiene que ver con el teletrabajo y el uso de la tierra. El teletrabajo genera una oportunidad. Esta oportunidad se concentra básicamente en la descentralización. El teletrabajo permite la creación de muchos centros locales. Hermanar el potencial del teletrabajo con el uso del terreno y los desarrollos o políticas de TOD tienen que ver con una reducción de flujos a el centro de la ciudad, lo cual a su vez reduce los kilómetros recorridos por los pasajeros. En cuanto al transporte público, podemos ver claramente en el escenario de base que la ausencia de inversiones requieren el uso de transporte público, básicamente. Sin embargo, aun cuando tengamos una infraestructura de transporte público que tiene que ser respaldada por medidas y por políticas que desincentiven el uso de autos y que permitan la incentivación a pasar al transporte público, más allá de esto, en líneas generales, la política de restricción implementada especialmente en el escenario alternativo tiene la posibilidad de hacer que Buenos Aires sea una ciudad de centro de personas, limitando el espacio de vehículos privados. Estas medidas permiten el desarrollo de modos más sostenibles, no motorizados y de movilidad con emisión cero. Y me voy a concentrar un poco más en la parte del ciclismo, porque según el modelo hay gran potencial en la ciudad de Buenos Aires y algunas de las municipalidades circundantes, que obviamente puede ser reforzado enormemente por el desarrollo de infraestructura que muestra el modelo y por las bicicletas que ya existen. Es importante destacar que el desarrollo de infraestructura segura, con señalética clara y carriles dedicados permite a los ciclistas sentirse seguros y utilizar entonces las bicicletas para viajes de mayor distancia. En cuanto a las emisiones de CO2, están en una trayectoria descendente, aun cuando tenemos cierta resistencia a corto plazo. Las políticas ambiciosas que toman los escenarios alternativos van a permitir una reducción mucho más rápida de emisiones de CO2. Y estas políticas, como tienen que focalizarse más en los modos de polución y de lograr una movilidad de emisión cero, así lo cumplirán. Y luego las flotas vehiculares. La captación de vehículos eléctricos o de hidrógeno va a reducir drásticamente las emisiones, tanto del transporte público y vehículos privados. Sin embargo, es importante notar que esto esté hermanado con políticas que restrinjan el uso de vehículos privados, porque electrificar la flota o reducir a cero las emisiones resuelve tan solo una parte del problema, las emisiones. Los autos privados generan otros problemas, congestión o incluso en general son el resultado de la inequidad, ¿no es cierto? Entonces es importante implementar políticas que permitan el uso de otros modos u otras modalidades que puedan limitar estas cuestiones. Si volvemos a los vehículos eléctricos, puede llegar a ser importante, de hecho, prepararnos para considerar su captación potencial en el futuro a través de una serie de políticas, porque no nos olvidemos que los vehículos que se venden hoy probablemente permanezcan en la flota por 1 o 2 décadas. Entonces, tomar medidas que puedan promover la adopción de vehículos eléctricos, ya sea a través de normativas o a través de políticas internacionales fiscales, puede tener un efecto significativo aguas abajo. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle al equipo de Buenos Aires, que ha sido nos ha ayudado muchísimo, y a Lucila también, que estuvo al principio del proyecto. Milagros también después continuó con ese trabajo para ayudar a coordinar todo el trabajo en la segunda parte del proyecto. Y también quiero agradecerle a Hugo Terile, que nos brindó muchísima información del modelo de transporte de Buenos Aires que utilizamos para desarrollar este modelo. Muchísimas gracias. Lorin, te devuelvo la palabra. Gracias, Dimitrios. Gracias, Joshua. Voy a pasar a hablar en español. Ahora el panel de discusión, donde tenemos expertos y expertas de lujo. Nos acompaña Lucila Capelli, subsecretaria de Planificación de Movilidad, de la Secretaría de Movilidad. Lucila es politóloga,
con estudios de posgrado en políticas públicas y planificación del transporte y también maestría en planificación de transporte y medio ambiente. También se nos une al panel Federico García, director general de política y estrategia ambiental. Federico es ingeniero ambiental con posgrado en seguridad, higiene y protección ambiental y con maestría en estudios internacionales. Representación de la academia, nos acompaña José Barbero, especialista en transporte, infraestructura y logística. José es licenciado en geografía con estudios de posgrado en desarrollo urbano y geografía y maestría también en geografía y planificación urbana. Y por último, quisiera presentar a Pedro Orbaiz, director de Certified House. Pedro es experto en el desarrollo e implementación de tecnologías de energía renovable y sostenible y es ingeniero mecánico y también tiene un doctorado en ingeniería mecánica. Retomando entonces un poco los resultados que nos explicaba ahora el equipo de ITF, quisiera empezar por preguntarle a los panelistas cuáles son sus primeras reacciones a estos dos escenarios presentados ahora. ¿Consideran que son lo suficientemente realistas y ambiciosos? ¿O creen que estas políticas que estamos presentando están alineadas con las prioridades políticas, económicas y ambientales de la ciudad? Quizás arrancamos. Laurín, yo te quería proponer si no podemos arrancar por ellos, así los dejamos hablar un poco, y después si querés yo de la ciudad redondeo alguna idea o alguna pregunta que quede de ellos. Me leíste la mente, Lucila, porque le iba a pasar la palabra a Pedro en el Bien. último orden que arranqué. Pedro, adelante. Bueno, buenos días y muchas gracias por la participación. Para empezar, creo que lo que es súper interesante es que Buenos Aires viene trabajando en este tema ya hace muchísimo tiempo, con las bicisendas, el sistema de ecobici y siempre apuntando a mejorar el sistema de transporte público mediante Metrobús. El sistema está fuertemente subsidiado para tratar de hacerlo inclusivo y que todo el mundo tenga acceso desde lo económico. El baseline escenario en términos de ambición, creo que el baseline escenario es un poquito optimista en términos de cómo vienen creciendo las emisiones de toda el área metropolitana y cómo viene creciendo la flota y la actividad y la preponderancia del sector de transporte en lo que son las emisiones del área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, me gusta mucho la forma de pensar en varias opciones y en diferentes medidas que vayan al cambio modal, que vayan a la inclusión de nuevas tecnologías. Y también me gustaría eventualmente entender cómo la planificación de la ciudad pretende adaptarse y no solo buscar reducir las emisiones, sino también generar sumideros de emisiones dentro de la ciudad. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tienen las poblaciones concentradas, que han perdido muchos espacios verdes, ¿no? Y que todas estas nuevas medidas que buscan reducir la cantidad de viajes privados, generar cada vez más espacios, que la gente tenga acceso al telecommuting, va a haber muchas zonas de la ciudad que van a necesitar transformarse. Son grandes oportunidades para generar espacios verdes donde podemos empezar a generar sumideros de emisión y apuntalar el problema, que es un desafío enorme desde otra arista, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, creo que, como decías ahorita, lo explicaba muy bien el equipo de ITF. Néstor también lo mencionaba, el desafío es tan grande que requiere intervenciones que atiendan, digamos, a los diferentes modos de transporte. Quizás le pasaría ahora la palabra a José Barbero para escuchar, José, tus reacciones sobre ambos escenarios y sobre las políticas planteadas. José, tenés el micrófono apagado, ahora sí. Ahí está, ahí encendí todo. Bueno, un cordial saludo a todos y realmente la verdad que me parece buenísimo que se hagan este tipo de iniciativas y de reflexiones. En eso felicito a la ciudad, al BID, al International Transport Forum, porque me parece que estas miradas de largo plazo, con todas las dificultades que involucran, son absolutamente centrales por el momento histórico en el que estamos.
He mirado el documento, la verdad que da para infinitas comentarios y cosas. Me centro solamente en algunos, como pasando títulos, y después, si quieren, en la conversación y entre todos los conversamos un poquito más. Primero, en cuanto a la situación actual y en dónde estamos, yo tengo la impresión que la participación del automóvil particular, sea individual, propiedad de una persona, taxi, etcétera, es un poquito más alto de lo que muestran los números. Que el modo 2014 comparado al modo 2009, más lo que ha pasado después, el crecimiento de la tasa de motorización, etcétera, me parece que es una tendencia importante. La otra tendencia importante es que el transporte público ha ido perdiendo espacio, y que incluso a principios del año pasado, es decir, antes del COVID, realmente teníamos un problema serio con el transporte público en una dimensión que es bastante crítica, que es la financiera. Sostenibilidad es ambiental, social y financiera. Realmente el sistema venía muy golpeado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que la emergencia del COVID cambia mucho la situación de base. O sea, nosotros queremos mirar al 2050, partiendo del punto de hoy. Y la verdad que el punto de hoy no sabemos bien dónde estamos. Podemos conocer con los datos que hay, más o menos, bueno, cómo estábamos hace un año antes del COVID. Pero ahora están cambiando un montón de cosas del lado de la oferta, del lado de la demanda. Una, por ejemplo, que a mí me preocupa, es cómo se ha profundizado el problema financiero en el transporte público. Pero así como está el de buses, que es grueso, realmente no es sostenible en el marco de la situación social que tiene el país y de la situación financiera que tiene el Estado en cualquiera de sus niveles. Entonces, ahí me parece que hay un tema importante. Creo, mirando los escenarios, yo también coincido con Pedro, los veo un poquito optimistas. No sé, por ahí, por viejo que me pasa eso, pero me parece que están como un poco optimistas. Hay un punto que no es menor, que es las tasas de generación. Yo creo que si uno mira a tantos años adelante, estamos mirando a 30 y tantos años adelante, si el país progresara, prosperara económicamente, eso se refleja, no sé, en el PBI per cápita, la tasa de generación también va a ir creciendo. Ojo con ese punto, porque si no, estamos proyectando la misma tasa de generación en 35 años, y lo que muestra un poco la realidad del mundo es que eso no era así hasta ahora. Hay una cantidad de fuerzas, a través sobre todo de la pandemia, en un sentido o en otro, cuyo resultado es tan difícil de predecir, ¿no? Dos temas más, y me quedo con los títulos. Uno, me parece que en el escenario se centran mucho en pasajeros y no en cargas. Y yo creo que eso ha sido un sesgo generalizado en todo el enfoque de los problemas de emisión de gases de efecto invernadero en el transporte en el mundo. Y realmente el mundo de las cargas es un generador fenomenal de emisiones, tal vez más que los pasajeros. Las proyecciones que hay a 2050 que han hecho organismos de energía en el mundo, etcétera, en general lo que más crece es eso, ¿no? Entonces, cargas en general y en la ciudad. Y así como el COVID está trayendo tantos cambios en el mundo de los pasajeros, algunos a favor de un transporte más sostenible, pero otros en contra. Hoy se ha agudizado la tendencia al transporte individual. Hoy hay planes a todo vapor para vender automóviles, motos y fomentar el transporte individual para evitar contagios. No sé, por ahí eso dentro de un año ya pasó y nos olvidamos. Tal vez no lo sabemos. Ahí con el teletrabajo hay gente sí que está yéndose a vivir hacia las zonas externas de la ciudad, con menores densidades, donde la posibilidad de transporte público es cada vez más difícil. Me parece que por eso todavía no hacemos el balance. En el mundo de las cargas pasa algo parecido también. Realmente el comercio electrónico en Buenos Aires es bajísimo en cantidad de paquetes por persona. Debemos ser 2 por año, y en China tienen 30. Bueno, creció, se multiplicó por 4 en este último año. Está creciendo y eso implica un cambio bastante importante en los movimientos. De hecho, en el Outlook que había hecho el ITF en 2019, mirando el mundo al año 2050, el incremento del e-commerce realmente implicaba
más movimientos de carga. Esto se aceleró muchísimo. Entonces, bueno, creo que el tema de las cargas es para ponerle énfasis. Los últimos dos. Me parece que el sistema de transporte público, hay que pensar que la tecnología puede ofrecer unas avenidas nuevas importantísimas. Es como que casi deberíamos sumar otros modos de transporte en las miradas del futuro. Y yo lo que imagino son flotas de autos compartidos, basados en plataformas digitales. En las zonas, sobre todo periurbanas, donde las densidades no son tan altas, mi visión es que el servicio de transporte público como lo conocemos, es decir, con rutas preestablecidas y diagramas más o menos preestablecidos, puede ser reemplazado por otro servicio completamente a la demanda, aprovechando la tecnología, la penetración que tiene la telefonía celular en el AMBA, que es altísima. A mí me parece que esos modos de transporte nuevos pueden tener mucho impacto en las zonas periurbanas y ni hablar en otras ciudades y ciudades menores y pueblos en el resto de la Argentina, donde vive 2/3 de la población urbana. Me parece que eso merecería más énfasis. Un pequeño comentario. En el caso base, en materia de infraestructura, hay proyectos grandes en marcha. El tema de los trenes, ¿no? Lo que el BID está haciendo en el Roca, el financiamiento del San Martín, el compromiso que ya ha tomado el gobierno firme realmente con electrificar el Belgrano Sur, no es que se hagan líneas nuevas. En Buenos Aires hay muchísimas vías. El tema es renovar la infraestructura y poner equipos nuevos. Y les digo, el presupuesto del año actual es la primera vez que el presupuesto en ferrocarriles es más alto que en carreteras. Esto empezó hace unos años, ha continuado, está bajo jurisdicción nacional, pero ese es un cambio que debería estar en el caso base, porque son inversiones de impacto. Y el último punto es el institucional. Yo me doy cuenta porque conozco más o menos lo que ocurre en Buenos Aires y la Cava es, digamos, tiene datos, tiene interés, tiene políticas y se mueve fuertemente en este tema. Pero miren en esto, comparando con México y con Bogotá. La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene unos 3 millones de habitantes sobre una región metropolitana que tiene entre 15 y 16. El Distrito Federal en México, dentro del Valle de México, tiene la mitad de la población, tiene un rol fuerte. La Alcaldía Mayor de Bogotá, dentro del área metropolitana de Bogotá, tiene el 95% de los viajes, no es mucho. Entonces, ese distrito central, si se logra organizar y impulsa políticas, realmente logra muchísimo la área metropolitana. El tema es que la Cava acá es como relativamente chica, también tiene una centralidad respecto a los viajes que la torna muy importante, pero el problema de la coordinación metropolitana es un tema importantísimo. Sin eso realmente esto no tiene mucho arreglo, me parece. Y es un tema difícil sobre el que hace años estamos dando. Bueno, dejo si quieren después profundizamos por cualquiera de los. Muchas gracias, José, por todos estos comentarios. Yo iba tomando nota acá, quizás resaltar un par de temas de lo que decías. Efectivamente, este tema de coordinación metropolitana, y no solo entre diferentes jurisdicciones, sino también entre diferentes instituciones, ha sido como un tema constante en los diferentes talleres. Ahí Joshua creo que alcanzaba a hacer unos highlights sobre el tema de instituciones metropolitanas o reguladoras de transporte a nivel metropolitano. Después, muy importante lo que decías, José, sobre el tema de innovación, que también creo que se mencionaba un poco al inicio, ¿no? Y cómo podemos sacar provecho de esta crisis post-pandémica y también de la nueva revolución tecnológica y aprovechar eso para los objetivos de desarrollo que realmente nos interesan. Ahí luego yo le paso la palabra a Dimitris, quizás para que complemente un poco sobre ejemplos de cómo se incorporó este tema que vos levantabas de movilidad compartida en otras ciudades. Y en esa misma línea creo que Dimitris también puede atender la duda que tenía sobre generación de viajes. Quizás solamente resaltar de los últimos o de los temas que mencionabas al principio, José, el tema de las tendencias, ¿no? Ahí creo que Joshua alcanzaba a mostrar, comparando las dos encuestas, cómo habíamos venido perdiendo pasajeros en los buses y ganando en los autos. Ese es un tema fundamental a seguir analizando y donde realmente requiere
políticas que van más allá de transporte público. Dimitris, I think you have your camera on. I don't know if you want to complement. Dimitri, no sé si quieres decir algo también. Gracias, Laureen. Quería mencionar dos cosas que mencionó José. Lo primero tiene que ver con los nuevos modos potenciales que tenemos. De hecho, el modelo sí tiene este componente habilitado. Se eligió no mostrarlo en estos escenarios, pero el modelo en sí se ha brindado a las autoridades de Buenos Aires y pueden probarlo y pueden ver cuál podría ser el impacto potencial de implementar una solución de este tipo. Quizás sepa que el ITF en general ha sido líder en el campo de desarrollar este tipo de movilidades y evaluar el impacto de introducir nuevos modos de transporte que se enfoquen en distintos elementos. En el caso de este modelo, y lo hicimos para todas las ciudades, pero solo la Ciudad de México eligió, digamos, habilitar esto, tenemos la opción de crear un servicio de minibuses a demanda. Hemos tomado atributos de otros estudios que ha hecho ITF y lo hemos incluido en el componente de elección de modo. Buenos Aires podría probar cuál sería el impacto de tener ese tipo de modo nuevo en el sistema y cuál sería el potencial que tendría. No puedo hablar de cuál sería el impacto verdadero, pero en el caso de México, que sí se incluyó en los escenarios, terminó teniendo una participación modal de un 7-8% para 2050 si se empezara a implementar en 2030. Entonces hay mucho potencial, sí, pero obviamente si esto se corre a nivel público, debería haber también algún tipo de coordinación con el ecosistema de transporte actual para reemplazar líneas que quizás no son rentables o que complemente a los servicios troncales principales. Ahora, si hablamos de la generación de viajes, sí, tiene razón, esto depende de depende de presunciones subyacentes que podrían cambiar, si hay quizás un cambio generalizado en la situación económica del país, de la región, la generación de los viajes podría cambiar. Sin embargo, hay muchos puntos desconocidos ahí. Tratamos de hacer lo mejor que pudimos con la información que teníamos disponible. Obviamente algunas presunciones se hicieron respecto al componente de teletrabajo que pueden o no llegar a cumplirse. Entonces, obviamente esto es algo que las autoridades podrían cambiar y probar en distintos escenarios con y sin teletrabajo, etcétera. Gracias. Buen punto, digamos, que esto es una herramienta que le queda a la ciudad y que van a poder seguir modificando para evaluar nuevas políticas o para ajustar como los escenarios de base. Con eso yo le pasaría la palabra a Federico para que nos contara, Federico, un poco tus reacciones también a los escenarios y resultados planteados. Bueno, gracias, Laurín, gracias a todos, un saludo cordial. A ver, tomo algunas cosas y algunos títulos también para no explayarme demasiado. Creo que en la pregunta sobre la ambición o la realidad, ¿no?, de los escenarios, me parece que algo que puede llamar la atención, quizás los cambios o quizás los pocos cambios que se ven en lo que es el reparto modal, ¿no? Si bien en el escenario, digamos, alternativo, ambicioso, había algunas variaciones favorables, pero son, digamos, en términos relativos muy pequeñas, y creo que acá hay un punto fuerte, que algo marcado también Pedro, que pensando en la ciudad de Buenos Aires, digo, hay un trabajo de hace varios años de transformación ya urbana bastante profunda, digamos, donde con distintos ejes como la sustentabilidad, la calidad de vida, el disfrute de los espacios públicos, que ha llevado también, digamos, a un reparto modal mejor, a esto que en criollo solemos decir bajar la gente del auto, que, digamos, la frase suelta está bien, pero digo, si no le damos las condiciones reales, digamos, es una utopía. Y creo que en el tema movilidad sostenible, la Ciudad de Buenos Aires ha dado, digamos, mejoras en lo que es la eficiencia, la mejora de la calidad, la promoción del transporte a través de transporte ciclista cero emisiones, y en esto de también dar una mirada de ciudad a escala humana, ¿no? Que esto que invite a la gente a caminar la ciudad y no a expulsarla, no a asustarla de caminar. Lucila también nombraba algo, digo, y creo que José incluye en esto los planes de largo plazo, claramente son transformaciones que llevan a planes de largo plazo y que son necesarios, y digo, en esa línea,
Creo que esta ambición, digamos, si bien es muy ambiciosa, es alcanzable. Hemos trabajado en el nuevo plan de acción climática de la Ciudad de Buenos Aires, ya con una ambición mayor, en nuestro tercer plan, junto con C40, de marcar a 2050 ya nuestro, digamos, nuestro horizonte de cómo vemos la ciudad en 2030 y 2050. Y decía ambiciones, digo, a nivel de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, nos estamos planteando una meta de reducir más del 50% las emisiones para el 2030 y alcanzar la neutralidad para 2050, que ahí entra también bastante de compensación o sumideros que se nombraba antes de carbono, ¿no? Pero digo, dentro de esto, lo que es emisión en la ciudad, el transporte representa alrededor del 30% de nuestras emisiones, entonces hay una fuerte ambición ahí. De hecho, de todas las acciones, de las 24 acciones que conforman nuestro plan, que si Dios quiere en breve estaremos lanzando oficialmente, pensando en un plan que lleva la mitigación, la adaptación, la inclusividad de estas acciones. De esas 24, 4 acciones son netamente de transporte y de movilidad. Así que, digamos, creemos en esta ambición, ¿no? Y también con cambios en el corto plazo, ¿no? No solo es un plan de mediano y largo. Yo creo que, bueno, toca la pandemia también, José lo tocaba, digo, nos tocó mientras trabajamos en estas metas, en estos números, una pandemia en el medio, y creo que podemos decir que los pocos efectos colaterales buenos o positivos es, digamos, una nueva mirada y el beneficio ambiental, llamémosle, pero creo que nos dimos cuenta de, digamos, de tener que una nueva forma de relacionarnos, de vivir, de movernos, sobre todo, ¿no? Entonces creo que nos marcó. Y nos mostró también que las ciudades se podían reconfigurar, que no estamos tan lejos de reconfigurarlas, ¿no? Que no estamos tan lejos de ciudades cercanas, policéntricas o llamadas de 15 minutos. Y creo que, digamos, acá hay un punto fuerte para trabajar. Y también tomo lo que decía José de logística urbana, carga, me parece que es un gran tema para tocar. Creo, digo, en esto, digo, a notar mi impresión de, digamos, que digamos, son metas súper ambiciosas, pero que creo que hay una realidad de los escenarios plantados también. Creo que el camino está iniciado y es posible, digo, y también hay que atender los grandes desafíos que algunos nombraban. La articulación con el área metropolitana, municipios, provincia de Buenos Aires y con el Estado Nacional, toda la institucionalidad creo que es crucial, creo que no podemos ni debemos avanzar solos, ¿no? La estructura de subsidios, por ejemplo, en combustible, si bien hace del transporte público más inclusivo, también hay como una desconfiguración detrás que es algo que hay que retrabajar. Y creo que también hay un desafío que por ahí no se nombró mucho también cuando se habla de la electrificación del parque automotor. Creo que ese es también que como país debemos pensar nuestra matriz de generación eléctrica, ¿no? Hoy estamos lejos de tener una matriz limpia, entonces, y de hecho nuestras proyecciones tampoco pensamos a 2050 que esté 100% limpia, entonces creo que también hay una gran pata ahí que trabajar. Sin ir más lejos, digo, en la ciudad de Buenos Aires, si bien dependiente del sistema interconectado, tenemos 2 centrales de generación térmica, y si nos vamos a 200, 300 kilómetros a la redonda de la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, hay infinidad de centrales térmicas, entonces creo que hay un concepto ahí. Pero bueno, para cerrar, digo, creo que el desafío es mayúsculo, pero creo que hay que plantear, y creo que está planteando un norte claro. Creo que hay que, digamos, trabajarlo quizás más con la agenda metropolitana, pero hay una misión marcada y no me cabe dudas que en la ciudad hay un equipo súper comprometido y súper profesional y esto me hace pensar que el camino, aunque difícil, va a ser recorrido. Muchas gracias. Excelente, Federico. Totalmente de acuerdo con lo que mencionabas sobre el equipo y varios de los puntos. Quizás es importante acá aclarar, digamos, lo que presentamos ahora tenía 2 partes, ¿no? La primera parte donde se enfocó Joshua era más una revisión de las políticas, de los desafíos actuales, y ahí había un componente importante donde empezábamos a señalar los desafíos relacionados a transporte de carga urbana, ¿no? Y la segunda parte que presentaba Dimitris, donde ya venía con el modelo, ese modelo está enfocado solamente en pasajeros. No analizamos acá todo el tema de carga, pero sí totalmente de acuerdo con ustedes que ese sería, digamos, la evolución o el siguiente paso donde tendríamos que trabajar. En realidad lo de carga ha salido también en las diferentes sesiones con Bogotá y con Buenos Aires. Y para no dejarlo totalmente por fuera, lo que hicimos fue incorporar como esa revisión más corta en la primera parte, pero tenemos pendiente seguir avanzando, digamos, en una futura colaboración para incorporar concretamente la parte de carga. Quizás, Lucila, te paso la palabra ahora a vos. Bueno, yo tengo que coincidir con todos. No, pero realmente coincido con todos. Creo que los aportes de los 3 van en línea, retomando algunos porque fueron muchos. Creo
creo que el teletrabajo va a modificar bastante los patrones de viaje, y lo que están viendo muchas ciudades del mundo es que los va a cambiar de forma permanente. Nosotros estamos, como les dije, muy en línea con Bogotá y México. Lo que nos pasa a nosotros en Buenos Aires es que esta carencia de información tal vez nos hace llegar a conclusiones todavía menos robustas, pero la ciudad de Londres ya cree que perdió el 10% de su demanda de transporte público de forma permanente por el teletrabajo. Nosotros no podemos llegar a esas conclusiones, pero sí sabemos qué sectores, por encuestas de hogares y demás, qué sectores son los más susceptibles a no volver a hacer viajes o a no volver a hacer la misma cantidad de viajes que hacían antes de la pandemia. Eso va a modificar, y también desde la política pública tenemos que trabajar para afianzar esos hábitos. O sea, son hábitos de evitar viajes que a nosotros no nos interesan. La otra cara de eso es que tenemos un proceso de suburbanización de esos mismos sectores, que en principio no es tan alentador porque podría significar un aumento de, digamos, la suburbanización en el área metropolitana de Buenos Aires. En principio significa irse a vivir en el tercer cordón del conurbano principalmente, y eso podría aumentar los viajes en automóvil particular, porque la suburbanización en el AMBA está muy relacionada con las autopistas y con las vialidades. Y también en el teletrabajo nos da otro desafío que está muy en línea, que es que se repite en todas las ciudades, que es las áreas centrales pierden por sus usos, que son principalmente de servicios, universitarios o administración pública, pierden la densidad y la demanda la atracción de viajes que tenían antes, con lo cual mucha infraestructura de transporte que está hundida en las áreas centrales, y muchos planes de peatonalización y demás empiezan no a perder sentido, pero sí tienen una clara necesidad de reformularse, y donde nosotros, los que estamos sentados acá, tenemos una caja de herramientas que nos está quedando un poco vetusta, y tenemos que estar renovándonos, y es un proceso hoy donde bueno, hay que buscar nuevas alternativas y hay que replantear un montón de cosas. Esto me lleva un poco también a decir que sí, los escenarios sí son optimistas, un poco como dice Federico, porque nos pasa también en otros escenarios, nos pasa con los de seguridad vial también. Hay que ponerse metas optimistas desde la política pública para después conseguir también puertas adentro apoyos, porque hay que tomar decisiones difíciles, hay que hacer inversiones. Y también, como dijo José, son escenarios optimistas que hoy nos vamos a parar, o sea, hoy desde la pandemia los vamos a terminar redefiniendo una vez que salgamos de esto, porque hay un montón de variables que tomamos en cuenta hace 2 años o hace 1 año que probablemente se vean afectadas. Lo importante, me parece, de este proceso es la metodología que ya nos queda al gobierno de la ciudad, y que obviamente nosotros compartimos con el área, con la agencia metropolitana, tanto con provincia como nación, para poder calcular escenarios de reducción de emisiones. Creo que eso, para ser optimistas, es lo mejor. Después hay un montón de todos los temas que estoy levantando, hay un montón de cuestiones que iremos viendo cómo avanzan. Hoy, aún en el medio de una pandemia, es muy difícil tenernos en claro, pero bueno, necesitamos seguir trabajando en conjunto con todos ustedes para también encontrar respuestas a todos estos problemas. Buenísimo, Lucili. Yo rescato ahí lo que decías. La idea es que sea una herramienta viva, ¿no? Que se esté actualizando y ajustando en el tiempo, dependiendo de las prioridades de la ciudad, de los nuevos datos que se consigan, etc. Yo quisiera quizás conversáramos un poquito más. En el primer webinar del día martes se mencionaba en general como la poca ambición que tenían las NDCs relacionadas al transporte específicamente, ¿no? Pero lo que vemos acá en el caso de Buenos Aires es un escenario optimista, un escenario ambicioso. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que son esas condiciones políticas, institucionales? Las financieras las hemos conversado un poco ahora, sobre todo en el contexto del COVID,
pero esas condiciones que serían como fundamentales para garantizar, digamos, que la ciudad pueda avanzar con todos estos planes y programas que se tienen previstos en el escenario base y de alguna manera acelerar todo ese proceso de descarbonización del transporte urbano. No sé, Pedro, si arrancamos con vos para seguir con el mismo orden. Sí, a mí me gustaría, en general, cuando hablamos de las medidas, ¿no es cierto?, de las NDCs y las medidas que nos pueden permitir alcanzar esas reducciones, nosotros lo hicimos cuando desarrollamos el roadmap de transporte limpio o el plan de transporte limpio en el 2017. Uno mira el transporte como transporte sin entender el resto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es muy interesante de la ciudad de Buenos Aires es que el área de planificación trabaja también con otras áreas del gobierno y se trata de ver el ecosistema de una forma un poco más completa, ¿no? A mí me gustaría empezar a justificar algunas de estas medidas, ¿no? Entender qué ciudad se quiere en el 2050 y cuál es el rol de transporte en esa visión, ¿no es cierto? Y cómo el transporte debería mutar para alcanzar esa visión. Si el telecommuting es parte de la visión más genérica, porque involucra también igualdad de género, porque permite que la pareja trabaje desde casa, comparta tareas domésticas, porque involucra una cuestión de salud, porque buscamos más bicicletas, porque necesitamos generar más actividad física y buscar bienestar. Es decir, tratar de involucrar medidas que encuadren en el contexto de ciudad que buscamos al 2050, y que el objetivo de reducción sea parte de esa, por supuesto, de esa visión de ciudad, que creo que como autocrítica, cuando nosotros hicimos el plan, faltó eso, ¿no es cierto? Uno analiza las medidas de reducción por separado y dice, bueno, el telecommuting o el car sharing o los autos eléctricos. Entonces, por ejemplo, uno promociona los autos eléctricos, pero por ahí el modelo de ciudad es 0 autos, ¿sí? Entonces, ¿por qué promocionar otra tecnología de autos cuando uno no quiere autos en la ciudad? Y eso falta porque al transporte se lo mira como transporte y no se ve a la ciudad como un ecosistema entero que tiene un montón de aristas que se tocan en un montón de puntos, algunos muy alejados, pero que tienen una conexión muy íntima, pero las medidas se miran de forma aislada. Yo creo que Buenos Aires, al, al venir trabajando el tema de las bicis, al venir trabajando el tema de la sustentabilidad de basura, al venir trabajando diferentes áreas de urbanización, mejorar la calidad de vida, recuperar las plazas, recuperar los espacios verdes, ha empezado a hacer un montón de estas cosas, pero estaría bueno que además incorporen en la planificación, por ejemplo, cuando se va a hacer un subte, cuando se va a hacer un metrobús, cuando se va a hacer cualquier obra de transporte, decir, bueno, ¿cómo esa obra de transporte apuntala a otras aristas de este proyecto de ciudad que nosotros buscamos para empezar a interconectar los objetivos y no estar trabajando con objetivos separados que a veces son contradictorios? Y bueno, en ese sentido creo que Buenos Aires viene trabajando en esa dirección, creo que falta por ahí amalgamar esos objetivos, pero las primeras piedras ya están puestas y creo que eso permitiría eventualmente buscar sinergias que permitan alcanzar estos NDCs súper ambiciosos, porque ciertas acciones se apuntalan no solo por transporte, sino que se apuntalan por género, por salud, se apuntalan por inclusividad, y eso hace generar masa crítica, ¿no?, que permite que estas acciones se multipliquen y vayan mucho más rápido. Así que yo, siendo un experto en tecnología, diría que hay que sacarle un pie de encima a la tecnología como la bala de plata que nos va a salvar. Pensemos en una ciudad y el tipo de vida que queremos en el 2050 para nuestros hijos, y que la tecnología tenga el rol que tiene que tener dentro de esa visión, y no seguir comprando autos por comprar autos para imponer una tecnología que al final va a hacer que no podamos recuperar espacios verdes, que no podamos caminar, que no podamos andar en bicicleta, sino que cambiamos un mal por otro mal menor. Así que yo creo que esa visión que está empezando a gestarse y que ya viene gestándose en ciudad, va a permitir acelerar los procesos y alcanzar estas NDCs en los objetivos intermedios como el objetivo final. Muy buen punto, Pedro. Esto último que decías, la tecnología es un instrumento al fin y al cabo, ¿no? No es la solución total o el silver bullet.
Y muy de acuerdo también con que al final transporte es una demanda derivada, ¿no? Yo me muevo porque quiero acceder a algún servicio dentro de la ciudad y en ese sentido la planificación integrada no solo de transporte, sino también desde una visión de uso del suelo y en general de las necesidades de los usuarios es muy importante. No sé, José, si quisieras agregar algo acá, te paso la palabra. Estás en mute. Creo que te quedaste congelado. Comparto el criterio de, que a veces lo digo en estos términos, el desafío del siglo XXI realmente es coordinar políticas públicas que tradicionalmente han sido sector por sector. Y hoy me parece que estamos ante un momento de bisagra histórica, un cambio en el modelo de desarrollo en general, que abarca el transporte como abarca tantas otras cosas. Tal vez el desarrollo sostenible, etcétera, es un poquito el faro que ilumina todo esto y las distintas políticas tienen que coordinarse y alinearse. Lo que pasa es que en general las instituciones, incluso el pensamiento de quienes toman decisiones está muy segmentado, no es tan fácil hacer eso, ¿no? Y tal vez poner un poco de énfasis también en los instrumentos para esto, porque aunque estuvieran claras las ideas y que hubiera convicción, todos estos cambios necesitan instrumentos de política pública. Y yo tengo la perspectiva de que en realidad en los países hacia el futuro va a haber que tener algunos lineamientos generales en materia de movilidad urbana a nivel nacional, con instrumentos de apoyo financiero, tecnológico, etc. Pienso en todas las ciudades, no solo, porque la verdad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 3 o 4 ciudades más de Argentina realmente tienen equipos que hoy están sintonizando con claridad este cambio de tiempos y esta necesidad de ajustar un poco las perspectivas, las miradas, etc. Pero muchas otras no. Me da la impresión que la posibilidad de tener algunos programas nacionales, o sea, que el gobierno federal no se desentienda del transporte urbano, que tenga estos lineamientos de ciudades vivibles hacia el futuro, de planes integrados, etcétera, etcétera, y que tenga unos instrumentos de apoyo financiero y técnico para que se puedan promover estas cosas, ¿no? En México hubo buenos ejemplos de eso. De tener sistemas de financiamiento del transporte público que ayudaron a la expansión fuerte, realmente coordinada entre el gobierno nacional y los estados, un país federal igual que la Argentina, para tener un crecimiento importante, una modernización en los sistemas de transporte público. Bueno, Muchas gracias, José. Sí, definitivamente, digamos, hay que explorar también diferentes alternativas o mecanismos de financiamiento público y privado, ¿no? Para ir adelante con esta agenda. Federico, ¿alguna reacción? Sí, no, brevemente creo que comparto plenamente los comentarios, la opinión de Pedro, de José. Digo, la integralidad es un aspecto clave. Solo digo, cuando Pedro iba nombrando temas de salud, hacía por ahí referencia a salud física, digo, me venía a la cabeza también descarbonización es igual a mejor calidad de aire. Digo, no solo es tema de cambio climático, sino mejor calidad de aire. Y que bueno sería también internalizar estos, en este caso, beneficios, no costos, ¿no? De esas mejoras ambientales para la salud pública. Y también pensaba, digo, en el camino hacia una erradicación de grandes tanques de combustibles en las ciudades que llevan a los mayores pasivos ambientales en la ciudad, así que me parece que también, digo, retomo esto de la internalización de estos beneficios que a veces no lo tenemos en cuenta. Excelente, Federico. Y quizás solo sumando ahí, justo ayer en el taller con Bogotá teníamos una discusión similar y un poco lo que nos planteaban allá era, incluso la educación la necesitamos acá, ¿no? Si realmente queremos, creo que vos decías, bajar a la gente del auto en criollo argentino, también tiene un componente educativo importante y es necesaria esa colaboración entre diferentes instituciones públicas, digamos. Entonces, Lucila, te pasaría la palabra a vos para ver si tenés alguna reacción y aprovecho también para dejarte una pregunta que nos está llegando en el chat, que es cómo se tiene o tendría previsto el proceso de incorporar el modelo y los escenarios presentados dentro de los instrumentos para contribuir a la toma de decisiones políticas de inversión y gestión de tráfico por parte de las autoridades
Y en ese sentido, Lucila, ¿cómo crees que el banco y ITF podrían aprovechar o contribuir en este proceso? Bueno, ya como estamos muy cerca de la hora, si querés voy directamente a la respuesta. Creo que estamos hoy en un momento de mucha turbulencia en el área de planificación del transporte, no solamente en las ciudades, pero a nivel también nacional, que Barbero la describió brevemente de manera completa: desafíos financieros, desafíos de planificación, desafíos institucionales. Entonces, creo que lo que tenemos que trabajar en estos meses es en un handoff de la metodología, los equipos, con las capacitaciones correspondientes. Eso creo que nos va a ayudar mucho para que, como dice Pedro, también el trabajo con las áreas y a nivel gobierno es muy horizontal, y nosotros vamos a ir redefiniendo, pero es muy importante que en el trabajo que hacemos con Federico de Gabinete de Cambio Climático a nivel gobierno, nosotros podamos contar con una metodología para... Lo que nos pasa ahora es que vamos con proyectos, pero a veces terminamos comparando peras con manzanas, mientras que esta metodología nos permite tener bien en claro y a corto y mediano plazo saber cuánto pueden contribuir ciertos proyectos en la reducción de emisiones. Así que creo que lo que nos tenemos que enfocar ahora es en un handoff de la metodología. Nos tienen que ayudar en eso, en capacitarnos. Tenemos que trabajar también con ustedes siempre en mejorar nuestros datos, que lo venimos haciendo hace años, pero digamos, nos tienen que seguir ayudando en ese sentido. Y nosotros desde Gabinete de Cambio Climático, pero también desde la planificación, ir ajustando decisiones para poder quedarnos con los efectos buenos de la pandemia y poder mitigar los malos, no solo de la pandemia, sino también de la crisis económica asociada a la pandemia, que va a ralentizar algunas inversiones en infraestructura que hubiésemos querido. Así que nada, quería aprovechar también para agradecerles a todos por su tiempo, y de nuevo al BID y al ITF por elegir a Buenos Aires para trabajar en este proyecto, y por darnos continuidad también. Buenísimo, Lucila, muchas gracias. Y yo ahí coincido totalmente que ahora, digamos, es planificar bajo incertidumbre básicamente el nuevo normal, ¿no? E ir ajustando en el camino. Bueno, yo creo que estamos acá literal a un minuto. No, queremos ser muy respetuosos de las agendas. Les agradecemos enormemente su participación, sus comentarios, sus sugerencias. Nosotros estamos cerrando los informes finales, así que todas estas discusiones vamos a tratar de reflejarlas en las conclusiones y recomendaciones. Vamos a tener 2 publicaciones, una más enfocada en los resultados que presentaba Joshua, que va a estar disponible quizás en mayo de este año, y la otra ya los resultados de los escenarios, que esperamos que esté disponible cerca de agosto de este año también. Entonces, cuando tengamos los links, ahí se los publicamos también. Y fue un placer compartir este panel con ustedes. Que tengan muy buenas tardes.